Para cambiar la imagen de su sitio web, la imagen principal, usted puede seleccionar una imagen gratuita desde Unsplash. Eso es en unsplash.com. Una vez allí, usted puede seleccionar a través del buscador una imagen que se ajuste a lo que usted desea. En este caso, yo utilizo la palabra Home para que me muestre fotos de hogares y poder escoger alguno que se adecue al diseño que tengo en mente. En este caso, voy a utilizar esta imagen que está aquí. Cuando hago clic en ella, me muestra la imagen y me muestra los tamaños posibles en los que lo puedo descargar. El tamaño recomendado desde el panel de control de 10 Minutes Website es de 1600 por 800 píxeles. Una vez que tengo seleccionado el tamaño, yo escojo de la lista que me muestra en Unsplash el tamaño que más se adecue y me pregunta la ubicación para guardarlo. Y me dice que debo decir gracias al fotógrafo que tomó la imagen. Lo hago a través de la copia de este texto en este botón de copiar. Una vez descargada la imagen, para poderle colocar este texto, lo vamos a hacer desde Canva. En Canva, hacemos clic en crear un diseño de dimensiones personalizadas. Utilizamos 1600 por 800, ya que ese es el tamaño que nos recomienda el panel de control de 10 Minutes Website. Pego la imagen que acabamos de descargar y hacemos clic en agregar texto. En agregar texto, pego el texto que nos acabamos de traer desde Unsplash. Este texto podemos editarle el color y el tamaño. Aquí ya yo había colocado el mismo texto previamente. Este texto que ya había colocado también lo podemos eliminar. El texto podemos colocarlo donde nos parezca más recomendable. Podemos colocarlo en una esquina, podemos colocarlo en el medio o de acuerdo a nuestras necesidades. En este sentido, una vez colocado el texto, estamos cumpliendo con las condiciones de Unsplash para que compartir esta imagen desde nuestro website sea perfectamente legal. Una vez que decido la ubicación del texto que quiero colocar, en este caso lo estoy dejando centrado en la parte superior, voy a hacer descarga de la imagen a mi computadora para poder utilizarlo en mi sitio web. Lo descargo en la ubicación de mi preferencia y me dirijo al panel de control de 10 Minutes Website en la sección Home First Section, donde dice imagen. Selecciono el archivo que acabo de descargar y guardo los cambios. El sistema realiza la carga y ahora puedo actualizar mi website y donde puedo notar que la imagen que se va a mostrar es la foto de Patrick Perkins en Unsplash. Estoy cumpliendo entonces al dar crédito al fotógrafo con los requisitos para que tener esta imagen en mi website sea legal.